El tema de hoy es el plan de Dios. Creo que todos hemos hablado muchas veces y de muchas maneras, y hemos escuchado también otras más acerca de lo que es el plan de Dios para la persona, para el hombre, para el ser humano. Por eso vamos a ir al libro de Tito. Tito tenía una tarea muy dura, ya los que estudiamos esto lo sabemos, que tenía que ir a poner orden a la isla de Creta, una isla que está cerquita de Grecia, una isla muy grande y muy conocida por su mala gente que vivía en ese lugar. Y él tenía que tomar una tarea bastante difícil, que era levantar ancianos para que corrijan lo que estaba deficiente en cada una de las iglesias. Y otra de las cosas que tenía que hacer también era tratar de que en esas iglesias se enseñara sana doctrina y hablar y explicar que sería bueno que en todas las iglesias se enseñe la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, hoy sobre todo y siempre ha existido, ha mentido acerca del plan de Dios. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay gente que dice que el plan de Dios es sanar a la persona, es enriquecer a la persona y es darle, qué sé yo, por decirle, mucho poder y mucha riqueza. Ninguna de estas cosas son reales ni bíblicas. Vamos a ver por qué. Porque vamos a hablar del plan de Dios para todos los hombres, dice la palabra de Dios. Vamos a ir capítulo 2, versículo 11 de la carta de Tito. Por favor, vamos a marcar allí lo que dice la palabra de Dios. Dice Tito capítulo 2, versículo 11. Otra vez repito, buenas noches para todos los que se han sumado ahora. Y dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Primero, vamos a hablar cuál es el plan principal del Señor y de Dios para todos los hombres. Está contestada la pregunta en este versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El primer punto principal del plan de Dios para todos los hombres es salvarlo. ¿Sí? ¿Es salvarlo de qué? Salvarlo del infierno, de la eternidad en el lago ardiente, salvarlo también de un presente siglo malo, salvarlo de vivir alejado de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. El primer punto principal, como decimos, de este plan de cinco puntos, es salvar a todos los hombres. ¿Y por qué no todos los hombres son salvos? Porque esto depende de los hombres, no de Dios. ¿Me entienden? Dios tiene preparado un regalo por gracia, para todos. Pero ¿quiénes son los que lo obtienen? Solamente los que quieren recibirlo. ¿Sí? Solamente los que aceptan ese regalo de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos, dice que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hay una cosa que no podremos quitarnos de encima, que es la paga del pecado, es la muerte. Muchos tendremos que pasar por la experiencia de la muerte, como ya han pasado muchos, o no. Esto depende de Dios. Si no envía al Señor Jesucristo a buscar a sus hijos antes. Pero es fundamental esto. Dios, en el tiempo de vida que tenemos, nos da la oportunidad de recibir su regalo. ¿Cuál es su regalo? Este que da por gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa un regalo no merecido, un favor no merecido. Ese es el que hizo Dios en favor del ser humano. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo a morir, a buscarnos y salvarnos. Dice la Biblia, que todos lo saben, ¿no es cierto? De tal manera, ¿cómo dice? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. Y como leíamos el domingo pasado, porque no envió Dios a su Hijo en el versículo 17 para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es el primer punto y principal punto del plan de Dios para todos los hombres? Es salvarlo. Otra vez, como dice aquí, porque la gracia de Dios, el favor de Dios, el regalo gratuito de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Vos sos salvo, amigo o amiga? ¿Vos sos salvo, mi hermano? ¿Has tomado la decisión de recibir el regalo de Dios? Si no lo has hecho, no sos salvo. Es fundamental entender esto.
La salvación de Dios es para todos, pero no todos la obtienen. ¿Por qué no? Porque no la aceptan. Miren, hoy estoy sufriendo, en lo mío en lo particular, un dolor de muela. Pero hay dentistas acá en el hospital, ¿cierto? ¿Y es culpa del dentista que me duele la muela? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿cierto? Porque yo no voy al dentista. Si yo fuera al dentista no tendría que padecer esto. Entonces, algo así pasa acá. La gente no quiere creer en Dios porque dice que hay muchos muertos, hay muerte, hay asesinatos, hay violencia, hay guerras, pero no es culpa de Dios. Dios al hombre le dio la libertad de actuar como él crea conveniente y le mostró el verdadero camino. Pero siempre el hombre y la mujer buscan lo que está mal. Pongan a prueba ustedes sus propios sentimientos. Todo lo que está prohibido es lo que más queremos. ¿Sí? Todo aquello que si dice no pisar, pisamos. No tocar, tocamos. Todo aquello que no se puede ir a ese lugar, no estacionar, estacionamos. El hombre siempre ha buscado, como dice la Biblia, que su corazón está inclinado continuamente hacia el mal. Pero Dios está dispuesto a perdonar ese corazón del ser humano como el nuestro, que está alejado de Dios. Por eso el primer punto principal de Dios en el plan del hombre es salvarlo. Es salvarlo de la eternidad, es salvarlo de esa eternidad en el infierno, es salvarlo de esa eternidad sin Cristo, es salvarlo de vivir una vida actual sin paz, sin amor y sin perdón. Segundo punto, porque si no se nos va el tiempo. Vamos a ver, el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a hacer un caso hipotético que una persona recibe el regalo de Dios, que es la salvación. Supongamos, yo un día recibí ese regalo de Dios, porque lo acepté en mi corazón. Dios me lo ofreció, yo lo recibí. Ahora que tengo a Cristo en mi corazón, Dios me quiere enseñar a vivir. ¿Sí? Ahora que soy hijo de Dios, Dios me quiere enseñar a vivir. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. Estas cosas nuevas son las que el Señor quiere enseñarle a su hijo cómo vivir. Por eso, lo primero que dice es renunciando. ¿Qué debe aprender un hijo de Dios? Que debe aprender a renunciar. San Lucas 9:23 dice, el Señor Jesucristo le dijo a todos los que le seguían, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Es fundamental esto. No podemos seguir a Cristo, ahora que tenemos a Cristo en el corazón, que hemos aceptado el plan de Dios, no podremos seguir a Cristo bajo nuestras condiciones, sino bajo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que yo, para poder agradarle a Él, debo renunciar a mi propio yo, a mi propia carne, a mi propia vida. ¿Sí? Por eso dice renunciando, como dice aquí, a los deseos mundanos. Colosenses capítulo 3, versículo 5, si quieren anótenlo y después lo buscan, dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Un hijo de Dios, ahora que recibió la salvación del Padre, a través del Hijo, debe aprender a vivir, y es renunciando a los deseos mundanos, renunciando a la vida anterior, renunciando a aquello que es pecaminoso delante de Dios. Por eso acá dice también, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El plan de Dios no solamente es salvar al ser humano, sino enseñarle a vivir como corresponde, de acuerdo a la palabra de Dios santa. ¿Sí? Por eso el plan de Dios es que vivamos de acuerdo a su voluntad y que nos alejemos de aquello que nos lleva por un mal camino. Quizás hay alguien que esté escuchando que tiene a Cristo en su corazón, pero que no ha dejado sus malos hábitos. Entonces la Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis. Mucha gente cree que porque va a una iglesia ya es hijo de Dios. Mucha gente cree que porque lee una Biblia ya es hijo de Dios. Mucha gente cree que porque tiene una religión es hijo de Dios, y la palabra de Dios no dice esto. La palabra de Dios en San Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron
a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? Debo recibirlo en mi corazón. Debo aceptar su plan de salvación. Debo aceptar que Él me amó y se entregó en la cruz por mí y empezar una vida de acuerdo a lo que me enseña la palabra. Entonces, primer punto del plan de Dios es salvar al ser humano. Es salvar a todos los hombres, dice aquí. Segundo punto del plan de Dios es enseñarnos a vivir como corresponde, como hijos de Dios. Vamos al versículo 13. Dice aquí, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta palabra aguardando es una palabra antigua que se usa por allí, pero habla de saber esperar. ¿Qué es lo que tenemos que saber esperar? A la esperanza que Cristo nos dejó. Miren, esa esperanza seguramente nos lleva a pensar en San Juan 14:1. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Esa esperanza gloriosa es la que aguarda el Hijo de Dios. Antes de tener a Cristo en el corazón no teníamos esta esperanza. Ahora que tenemos a Cristo en el corazón y que la palabra de Dios nos enseña cómo vivir, también nos enseña la palabra de Dios que tenemos una esperanza gloriosa en los cielos. Esta mañana hablábamos en la cena y hacía una pregunta y es, ¿por qué trabajo todo el mes? Supongamos los que trabajan con un sueldo fijo, bajo patrón. ¿Por qué trabajan todo el mes? ¿Por qué se aguantan ir a trabajar todo el mes? ¿Por qué se aguantan el frío, el calor, la lluvia, la nieve, en el caso de Malargüe? ¿Por qué se aguantan los vientos helados que hay acá? ¿Por qué un operario que trabaja mensualmente se aguanta todo el mes para eso? ¿Saben por qué? Porque está aguardando el pago de sueldo. ¿Qué lo mantiene vivo en el trabajo? ¿Qué lo mantiene firme en el trabajo? Es que va a cobrar el sueldo. ¿Qué nos mantiene a los hijos de Dios en este diario vivir? El querer agradar al Padre. Es la esperanza gloriosa de verle pronto. Querido hermano, los que tenemos a Cristo tenemos una promesa hermosa. Es de que Cristo vendrá pronto a buscar a sus hijos y nos llevará con Él. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:28 que Él aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, sino que vendrá para buscar a los que le esperan. ¿Sí? No vendrá a buscar a todo el mundo, solamente vendrá a buscar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Aquellos que un día le recibieron en su corazón. Aquellos que un día aceptaron ese regalo precioso de la salvación. Aquellos que un día entendieron que tenían que cambiar su forma de vida, y esa forma de vida es a través de la palabra de Dios. Esa esperanza gloriosa es la que tiene un hijo de Dios. Vamos a continuar con el otro punto, en el versículo 14. ¿Sí? Versículo 14, dice la palabra de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos entonces a decir de que hemos visto en primer lugar que el plan de Dios para todos los hombres, como dice Tito 2:11, es la salvación por gracia. No hay que pagar nada, la salvación Dios la da gratuitamente, aunque tuvo un precio muy caro que fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por vos y por mí. También encontramos en el versículo 12 que la palabra de Dios nos dice que aquel hijo de Dios, esa persona que ahora recibió a Cristo y que es hijo de Dios, tiene que aprender a vivir, y la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos enseñan cómo vivir. También decimos de que aquellos que ya aprendimos a vivir, o que tenemos que aprender a vivir, Dios nos dice como algo que nos anima a vivir así, que tenemos una esperanza gloriosa de ver pronto a Cristo en su venida, de ir al cielo. Claro, esto es algo como que mucha gente, una utopía, si se le puede decir. Hay gente que no lo cree, que es lindo, pero que nunca va a pasar. Pero créanme que no es así. La palabra de Dios dice que se va a cumplir toda. Y dentro de esa palabra de Dios está que el Hijo de Dios vendrá a buscar a los que le esperan. Y también vamos ahora a prefijar en el versículo 14, en el versículo 15,
dos objetivos que Dios tiene para aquellos que salvó, para aquellos que le enseña a vivir, para aquellos que ya tienen la esperanza en Cristo. Primer objetivo, dice, quien se dio a sí mismo, hablando de la persona de Cristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Sí? Lógicamente que el Señor quiere salvarnos de una vida inicua, de una vida en pecado. Pero dice, ¿cuál es el objetivo primero? Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El primer objetivo que Dios tiene como algo ya logrado en una persona que tiene a Cristo, no solamente es la salvación, no solamente es que aprenda a vivir, no tampoco solamente es que sepa que tiene una esperanza gloriosa, sino que Dios quiere que él sea parte de un pueblo propio y que sea celoso de buenas obras. ¿Sí? No podría haber ningún hijo de Dios que no tenga obras. ¿Sí? Lamentablemente la fe se muestra por las obras. La salvación no es por obras, pero el que cree en Cristo tiene que empezar a hacer obras en muestra de esa fe hacia el Señor. Entonces, el primer objetivo que Dios tiene para su Hijo, principalmente en lo que es acción, es que sea un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que Dios está mirando tus obras. Miren, cuando uno va a las 7 cartas del Apocalipsis, si ustedes quieren lo pueden leer, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, cuando el Señor le escribe a cada iglesia, el Señor le dice, yo conozco tus obras, a cada una de las iglesias, yo conozco tus obras. Es fundamental para nosotros entender esto. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y nosotros entendemos esto. El Señor conoce mis obras y conoce tus obras. No podremos burlarnos de Dios. No podremos nosotros tampoco engañar a Dios. No podremos hacer cosas a escondidas de Dios. El Hijo de Dios sabe, tiene que vivir en temor porque Dios es un Dios omnisciente, que lo siente y lo sabe todo. Dios es un ser omnipresente que está en todos lados y omnipotente que tiene todo el poder. Entonces es importante esto. Dios quiere lograr en tu vida y en la mía, mi hermano, que seamos un pueblo celoso de buenas obras, que también tengamos ese sentir de propiedad en cuanto a las cosas del Señor. Dios dice que Él quiere formar un pueblo propio, que yo me sienta propiedad de mi Señor, que vos te sientas propiedad del Salvador y que podamos vivir de una manera que demuestre a través de las obras que tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces, este primer objetivo es un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ojo, hermanos, cuidado, atención. Es como cuando vamos por la ruta y encontramos un cartel que dice pare, escuche, atención, peligro. Es porque hay un cruce de trenes, ¿cierto? Bueno, aquí también la palabra de Dios nos dice tengamos mucho cuidado. Gálatas 6:7 refresca nuestra memoria y nos dice no os engañéis, pues todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. A Dios nadie lo puede engañar jamás. Nadie podrá engañar a Dios en lo que hace, en lo que dice. Es más, el salmista en el Salmo 139, David, él decía, no te puedo engañar, si me voy abajo del mar, ahí está, si me voy arriba de los cerros, ahí está. Si me voy a las tinieblas, ahí estás tú. Donde quiera que fuere el hombre, Dios va a saber lo que está haciendo. Por eso es importante, Dios quiere cambiar mi forma de obrar. Dios quiere cambiar nuestra forma de obrar. ¿Cómo es tu obrar? ¿Cómo estás obrando en tu vida? Miren, la Biblia también nos dice en 27 de Proverbios, alábete el extraño y no tu propia boca. Por allí yo digo, yo tengo un alto concepto de mí porque soy una buena persona. Pero ¿qué opinan los demás? Las obras que yo hago, mis palabras, mis hechos, mis actos, mi vida, mi familia, mi compromiso, mi responsabilidad, hablan de si soy un hijo obediente o no soy un hijo obediente a la palabra de Dios. Por eso, primer gran objetivo de Dios es salvar al hombre,
es enseñar al hombre su palabra, su voluntad, es darle al hombre una esperanza, al hombre y a la mujer, cuando hablamos así en términos generales, y también es lograr un objetivo en la persona, que sea un ser propio del pueblo de Cristo y que sea celoso de buenas obras. Y después en el versículo 15, un objetivo, por llamarlo así, no final, pero sí un objetivo grande que Dios tiene para el ser humano que tiene a Cristo. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Miren, hermanos, Dios quiere lograr no solamente un pueblo celoso de buenas obras, que actúe bien, que obre bien, sino que hable bien. ¿En qué sentido? Que cuando hable sea con autoridad. Que cuando exhorte sea con autoridad. ¿Me entienden? Es lo que la palabra de Dios nos quiere revelar en esta tarde. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros podamos hablar con autoridad. Esa autoridad tiene dos facetas. La autoridad viene de autor, de aquel que sabe lo que dice, de aquel que sabe lo que hace. ¿Sí? Entonces la autoridad tiene un punto que es la intelectualidad. Un hijo de Dios debe invertir tiempo en conocer la palabra de Dios. Debe tener entendimiento, conocimiento de la palabra de Dios para poder hablar con autoridad. Un hijo de Dios tiene que hablar con autoridad y exhortar y reprender con autoridad cuando conoce la palabra de Dios como tiene que conocerla. Entonces, ese primer punto de la intelectualidad, de la autoridad, es intelectualidad. Y la segunda parte es moralidad y espiritualidad. No sirve de nada hablar bien. No sirve de nada tener una elocuencia. No sirve de nada tener una buena oratoria si no lo acompaño con una vida espiritual, si no lo acompaño con una vida que me ayude familiarmente también. Que mi esposa sea la compañía para hablar con autoridad. Que mis hijos me permitan hablar con autoridad. Que mi vida me permite hablar con autoridad. Entonces, así vemos nosotros, hermanos, cómo termina esto. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Miren, hermanos, nadie debería menospreciarnos cuando hablamos con autoridad. Al contrario, debería asombrarse y decir cuánto conoce este hombre, esta mujer, este muchacho, esta chica, cuánto conoce de la voluntad de Dios. Miren, hermanos, es fundamental conocer la palabra de Dios. No se puede hablar de oídas, no se puede hablar con 3 versículos de la Biblia. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. ¿Sí? Escudriñad las Escrituras. Y como siempre repetimos, Mateo 22:29 dice, erráis ignorando las Escrituras. El Hijo de Dios tiene que manejar la palabra de Dios. Tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Por eso, ese objetivo final es que el Hijo de Dios, al pasar los años en el camino de Cristo, pueda hablar, exhortar y reprender con autoridad. Esa autoridad es intelectualidad, es conocer, es aprender para poder enseñar. Esa autoridad también habla de un respaldo de vida. Te respalda tu casa, te respalda tus hijos si sos casado, te respalda tu esposa o tu esposo, te respalda tu testimonio. Esto es autoridad. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga. No nos olvidemos. Lo digo así en un pequeño resumen. El plan de Dios para todos los hombres, que incluye a las mujeres, dice es primero salvar por gracia, ¿sí?, a todos los hombres. Segundo, enseñarle la voluntad de Dios, enseñarle la palabra de Dios, enseñarle a vivir de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. Debe aprender a vivir esa nueva vida. Como el endemoniado gadareno que recordábamos, ¿no? Él vivía una vida desordenada, desorientada, desvergonzada, sin tener afectos por su condición de estar cerca de Satanás. Pero cuando viene a Cristo, su condición de vida es una vida nueva, sentado, vestido y en sus juicios cabales. Dios quiere enseñarnos a vivir. También, como dice aquí, nos ha dado una esperanza gloriosa, que es la que alberga el corazón del cristiano de ver pronto a su Señor y Salvador. También, como dijimos, 2 propósitos finales. El primero es purificar un pueblo propio
y que sea celoso de buenas obras, que desee actuar bien, que desee honrar al Padre con lo que habla, con lo que hace. Y después también, por último, el último objetivo que decíamos es lo que dice el Señor, ¿no? Aquí, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Esa autoridad que dijimos tiene dos flechitas, que una es la intelectualidad. Yo voy a hablar con autoridad cuando aprenda, cuando entienda, cuando comprenda la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando haya crecido en el conocimiento porque he invertido tiempo en la lectura, cuando he formado el hábito de leer, de estudiar, de capacitarme en cuanto a la escritura. Y también, por último, es la vida espiritual, la vida familiar, la vida personal como cristiano me debe amparar para poder hablar con mi testimonio. Así que en esta noche Dios quiera que se haya entendido este plan de Dios para tu vida, para mi vida. Y que estos 5, no sé en qué proceso estamos, quizás todavía hay personas que no están ni en el primer punto. Debe buscar a Cristo para ser salvo, debe recibir la gracia. Quizás estás parado en el primer punto, sos salvo, pero todavía no aprendes cómo vivir para Cristo. Quizás estás siendo enseñado por alguien y te faltan otros puntos, como saber que tenemos una esperanza gloriosa de que Cristo viene pronto. Quizás ya sabes que viene Cristo, entonces prepárate para vivir una vida que sea de buenas obras y también para que podamos vivir y actuar con autoridad y enseñar la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga mucho. Muchas gracias por escuchar.